tengan todos ustedes. ¿Cómo está, amigo Pablo? Buenos días, Omar. Muy bien, gracias. ¿Cómo me le va? Pues hoy con un día diferente, porque todos los días estaba lloviendo desde abril y hoy amaneció con un sol, pero radiante. Pues aquí ha estado lloviendo también mucho. Y ayer estuve por ahí en Cúcuta y estaba haciendo bien calor. Calor insoportable, pero bueno. Hoy vamos a tener la clase de Derecho Internacional. Perfecto, qué bueno. Derecho Internacional Público. Tomasito. No, todo bien. Aquí tenemos hoy a Rubén, que está aquí presente. Yo me voy para la universidad porque aquí de repente se va la luz y entonces no aprendo nada. Y de repente viene para acá y tampoco aprende, pero bueno, o a lo menos vino. Buenos días, Rubén. ¿Cómo están todos por ahí? Bien. ¿Cómo está ese Ecuador? Bien, está todo bien. Hoy contento porque ya Carapaz se puso la maglia rosa ahorita. ¿Verdad, chavos? Qué bueno. Sí, ya está de líder, Y a nivel de situación, un poquito más complejo, Mar. Ya la situación económica no está tan alta como hace 2, 3 años. Está un poquito fuerte, los precios están subiendo. Pero bien, y a nivel de la universidad, bien, avanzando, ya terminamos, primeros parciales, ahorita organizando las actividades. Ahorita en mes de junio el Congreso de Derecho Procesal, agosto esta fue la definitiva que aprobaron a la propuesta que yo te había indicado, y el 28 de noviembre la de Derecho Penal. Quedó bien lejitos porque fue de los 3 congresos el que quedó más lejos, el de Derecho Penal, que es donde estás tú invitado. Pero ahorita viene uno de Procesal y Derecho Administrativo, que es ahorita en junio. De resto, todo bien, gracias a Dios. Lamentable lo del doctor Javier, que bueno, nos sorprendió a todos. Estábamos acá y tú me escribiste, me mandaste mensaje de voz, me escribió la doctora Dani, me uní un ratito a la misa, porque en ese momento estaba en clase aquí en la universidad, pero sí me pude unir un rato a acompañar pues la misa del doctor Javier y bueno, continuando, Marcito y Rubén. Bueno, hoy la clase va a ser, si se quiere, un poquito corta, porque tuve la clase ahorita de una charla sobre casación penal con un grupo ahí que estaba medio desubicados, pero ya tratamos de organizar la cuestión mejor. Vamos con ustedes y después entramos con derecho probatorio también de maestría, porque como hemos suspendido la actividad la semana pasada, pues se nos aglutinó mucho el trabajo. Entonces esta va a ser, si les quiero, un poquito cortica. Hoy tenemos 21 de mayo y vamos a presentar el trabajo de la misma en un espacio no mayor de 8 páginas. Debe ser presentado el 28 de mayo. Tenemos chance para el 28 de mayo, 8 días, y la pueden presentar hasta las 10 de la noche. Vamos a decir hasta las 12 de la noche, no hay problema, 28 de mayo. Y vamos en esas páginas vamos a fundamentarnos únicamente en los temitas que vamos a dar ahorita, para no expandirnos mucho, porque es que el derecho internacional público pues es un poquito corto y guarda más que todo mucha relación con el derecho constitucional. Y de igual manera, la próxima actividad la vamos a tener el 28/5, Dios mediante, si no surge algún imprevisto, a las 10 de la mañana, y entregaremos el trabajo el día 4/6, también hasta las 12 de la noche. El día 4/6 vamos a tener nuevamente clase a las 10 de la mañana y la entregaremos el día 11/6. Y el día 11/6 tendremos clase también a las 10 de la mañana y entregaremos la última actividad el día 18/6. Esta última actividad vamos a hacer un videito de unos 10 minutos, más o menos tocando lo que vimos en las 3 clases anteriores y algunos criterios de lo que ustedes puedan manejar como cursantes de esta asignatura. Creo que me entendieron, ¿verdad? Todo claro, doctor. Bueno.
Entonces comencemos a hablar sobre el derecho internacional público. El derecho internacional público viene siendo lo que nosotros analizamos en el pregrado, que hablamos muchas veces de derecho internacional, hablamos de derecho público y hablamos de derecho privado. Es casi un repaso a lo que es la fase del pregrado. Se clasifican en dos, derecho público y derecho privado. Y aquí también en el doctorado pues tenemos que ver sobre el derecho ya internacional público y el derecho internacional privado, que si lo vemos del tipo de vista académico, pues viene siendo igual, pero tiene aquella comparación que se habla en el derecho constitucional, que es el derecho constitucional externo y el derecho constitucional interno. En este caso sería derecho público y derecho privado externo y no interno. El interno es el que se regula a través del ordenamiento jurídico de cada país y el externo que guarda relación en los famosos derechos internacionales. En este caso hablamos de público, derecho internacional privado, perdón, es el que guarda relación más que todo en la presencia de las personas. Y el público puede guardar relación del Estado. Pero sin embargo existe allí una unión entre el Estado y las personas, porque si es bien cierto que las personas, ya sean jurídicas o sean normales, públicas, pues, sin tener ningún concepto jurídico, que son las empresas, pues también deben regularse por el tratado que guarda relación con el derecho internacional público, que es el Estado. ¿Por qué? Porque allí existe una cantidad de normativas que hay que cumplir para poder hacer algunas negociaciones que guardan relación también con el derecho internacional privado. Y entonces uno no puede ponerse, por lo menos, a negociar, a importar, si no se cumplen las normativas establecidas por el Estado, tanto como que de donde se importa hasta donde se va a exportar, y que está clasificado de acuerdo a las normas arancelarias del derecho internacional público, pero que somete en el derecho internacional, somete a las personas al fiel cumplimiento de esa cantidad de normas jurídicas que se establecen en el derecho internacional público. Es medio cantinflérico aquella terminología, para atrás y para adelante, público, privado, privado, público, pero es así. Y esto pues está enmarcado dentro de un derecho que se llama el derecho internacional constitucional. Y a su vez guarda relación con un tema, otra cátedra, que es tratados y negocios internacionales, que no sé si ustedes ya lo vieron, y es la relación que existe entre las personas para poder hacer los negocios y los tratados. Este derecho internacional tiene la capacidad, y la capacidad no es más sino la existencia para ser titular de derechos y obligaciones en el funcionamiento y la distribución de las personas jurídicas de carácter privada y las obligaciones de los estados en el derecho internacional público. Por lo tanto, la capacidad está reconocida a las personas jurídicas privadas constituidas en un estado para poder acceder a la capacidad que la ley le imponga, como el Estado y sus tratados internacionales. Esto es el concepto, que viene siendo lo que inicialmente yo les expliqué a ustedes de una manera alegórica, de que cuál es el derecho. O sea, dicho más, dicho menos, pues esto simplemente es la normativa. En pocas palabras, el derecho internacional tiene una capacidad jurídica que le permite a cualquier persona o a cualquier estado hacer negociaciones con otro estado. A las personas, ya sean jurídicas o privadas, decir por ejemplo Pablo, decir por lo menos Rubén, decir Omar Martínez, pues puede negociar como personas con Ecuador, con Ecuador o con otro país, pero sometiéndose a las normas de derecho internacional que regulan los estados. Si es una compañía que nosotros podemos crear aquí en Venezuela, Rubén y yo, para negociar con Pablo, a Ecuador, pues nuestra compañía tiene que someterse a las normativas que exige Ecuador a través del derecho privado de ellos, internacional, para nosotros poder negociar. Así de sencillo. O sea, siempre está supervisado por la presencia del Estado.
Quien lo haga a través de no cumplimiento del Estado, pues está haciendo importaciones, exportaciones ilícitas que en cualquier momento se le pueden decomisar y le puede generar algunos problemas. Entre estos problemas, pues existe muchas veces que es aquello que se llama la legitimación de capitales, que se presta para hacer algunas negociaciones y todo, que entonces se va a poder posteriormente determinar. Y si de repente lo utilizamos a través de los medios modernos, actualizados de la tecnología y la información y todas esas cuestiones que tienen que ir inalámbricas, pues entonces estamos cayendo en lo que se denominan delitos informáticos porque utilizamos las redes para estar metiéndonos en problemas que no tenemos por qué meter. O sea, Profe, dígame. no, con respecto al tema de los canales regulares o no, el famoso código de protectorado para efectos aquí, para nacionalizar lo que trae de Colombia, realmente ese es el mecanismo, no es el mecanismo legal, pero tú estás pagando y el empresario está pagando un porcentaje de la mercancía que declara. ¿Cómo lo podemos considerar ese famoso código de protectorado? Si lo has escuchado, ¿no? Pues mire, a medida, esta clase, por lo menos yo no la llamo clase. Yo la llamo es una lluvia de ideas o un conversatorio. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno lleve la voz cantante como docente, pues no quiere decir que el que tenga allí al frente no tenga la capacidad que pueda tener uno y muchas veces más que el mismo docente. Cosa que es muy buena porque no hay una cosa más satisfactoria que a través del tiempo el alumno supera al maestro. Ese es el deber ser, ¿no? Y lo decía muchas veces Arturo Lapietri, el deber de que el alumno supere al maestro nos conlleva a una buena cosecha. Y si nosotros no tenemos alumnos que nos superen, pues resulta que no servimos ni siquiera como abono académico de nadie, porque nadie es capaz de aprender. Y resulta que todo lo que enseñamos no sirvió para ello. Y la pregunta que hace el amigo Rubén es muy buena. Mire, todo negociación internacional de importaciones y exportaciones tiene que someterse a ciertas normas que vienen desde las normas establecidas por el Ministerio de Salud Pública, que tiene que velar cuando se trata de alimentos y se trata de medicamentos y todas cosas, y tiene que ver cuáles son los aranceles que se tienen que pagar y existen inclusive algunos aranceles que son exonerados de acuerdo a los convenios internacionales que se suscriben por determinados países. Hace mucho tiempo, cuando existía la comunidad en los países bolivarianos, hoy en día la comunidad andina, genera alguna liberación de aranceles de algunos artículos que no pagarían ese impuesto, como son más que todos los objetos o artículos elaborados a nivel artesanal. ¿Por qué? Porque se establece que los artículos a nivel artesanal es la representación autóctona y genuina de los pueblos. Es cultura. Y para ello, pues tiene que tener un arancel muy especial o muchas veces exoneración de aranceles. La importación de los libros, que ayuda mucho al fundamento, al desarrollo académico, es bastante diferente, porque resulta que hoy en día comprar un libro es más costoso y entonces la gente prefiere entrar por internet cuando de los libros deberían de tener un arancel libre, porque es el conocimiento académico que viene a través de afuera. Acá existe una figura y ayer tuve la oportunidad de ir hacia la frontera y veía yo bajando Peracal, ahí más abajo de Peracal ahora crearon donde había un peaje, lo convirtieron ahora en un puesto allí del CENIAC, y veía estacionado una cantidad de camiones llamados tractomulas, aquellos grandísimos, que algunos le dicen los borradores, ¿no? Porque son muy grandes, con unos encerados colombianos puestos y todo. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿y por dónde pasaron esos camiones? ¿Y qué traen esos camiones? Cuando venían subiendo ya en horas de la tarde, pues había cierta cola, porque resulta que los camiones entran a Peracá por la parte de atrás, allá le hacen una revisión a través de las guías y todo, y el sellado, y los camiones iban saliendo y arrancaron un poco el tráfico normal para que salieran las gandolas, que por cierto cogieron vía Rubio, que está desastrosa esa vía, pero bueno, ellos se fueron por ahí, gracias a Dios. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿por dónde pasaron esos camiones y quién les selló esa guía? Si es que esa guía venía de Colombia, que tiene que sellarla el DIAN, y aquí la tiene que sellar el CENIAC. O si viene simplemente de tráfico, que venga de Ecuador,
o venga de Perú o de otro país, pues tienes que traer una cantidad de sellos. Pero ¿cómo poder transitar en el territorio venezolano cuando no existe una legalización y no existe una apertura ahorita ¿cómo que se llama? De tránsito, De porque está frontera. cerrada, la vía está cerrada. Ujú. Y entonces la pregunta que yo mismo me hacía, yo mismo me contestaba es qué están pasando por el puente este nuevo que existe de las tenditas y por ahí pasan los camiones. Y pasan mediante la complacencia de los funcionarios venezolanos y también habría que decirlo de repente por la complacencia de los funcionarios colombianos, porque resulta que ellos, pues será que les sellan ahí para que pase, pero independientemente es un acto ilícito, porque no está permitido hacerlo, porque el puente está cerrado, porque resulta que Omar Martínez, Rubén o Pablo no pueden transitar con su vehículo por ningún lado, tienen que transitar es a pie. Y ahorita porque ya quitaron el pico y placa, porque antiguamente si usted no coincidía con su número para pasar y tenía que pasar, pues tenía que tirarse por trocha, por los caminos verdes. Entonces, aquello que establece la Constitución de la imparcialidad y del derecho de la gente al libre tránsito, pues era violatorio a todo punto de vista, porque usted no tenía derecho a transitar libremente. Y porque los tratados binacionales o internacionales entre dos países hermanos, creados con la Gran Colombia, en aquella emancipadora actividad de Simón Bolívar y todas esas cuestiones, pues dejaban mucho que desear actualmente, porque resulta que lo suspendieron. Uno dijo que, otro dice que no, y por ahí no se puede pasar. Y referente a la pregunta, pues, de que se paga en el protectorado, ¿cómo funciona esto? Es una carta que te dan donde usted se presenta allí en San Antonio y dice, voy a pasar un camión, y entonces el camión le ponen un sello, y entonces el camión pasa también ilegalmente nocturno por un puente y tiene libre acceso a Venezuela. Y con una guía que no es ningún ente gubernamental establecido para cobrar el impuesto del SENIAN, ni está regulado por la parte tributaria de aranceles, de exportación, y no cumple las funciones, pues resulta que pasan esas gandolas. Bajo la mirada complaciente de un Estado y un gobierno que permite que eso esté sucediendo. Entonces, pues cada día vamos más en peor. Y lo que es peor es que cuando usted va a pasar por el puente y los carrucheros pues usan un uniforme y cada uniforme tiene aquí un número. Y entonces de repente hay una funcionaria o un funcionario de la Guardia Nacional con un celular y ahí tiene una cantidad de números y ahí están los números de la franela de los carretilleros. Entonces de repente, mire usted, pase para allá, para la casilla porque no trajo la cédula. Entonces le dejan la carretilla allí con lo que usted trae y entonces usted pregunta, no, que él va para allá la cédula. Después cuando sale usted dice, oye, usted no trabaja con cédula. No es la cédula, es que yo tengo que pagar 10 pesos diarios para poder pasar por el puente para arriba y para abajo con la carrucha. Y como no lo he pagado, pues me están llamando para que pague los 10 pesos. Y entonces así funciona. Entonces más adelante el otro le pide una plata para dejarle pasar la caja y el otro le pide. Entonces esto se volvió un aplique de cuestiones ilegales, de una corrupción que uno parece que es mentira, pero 10 pesos, 20 pesos a un universo de, vamos a decir, de 1.000, 2.000 personas diarias, pues una millonada de pesos al mes y una millonada de pesos al año, que son aranceles que debería perfectamente recoger el Estado venezolano y ser utilizados en el desarrollo de las ciudades, de las vías, darle mejor capacidad de estudio, darle mejor capacidad al área de esparcimiento, que eso está establecido en una materia que se ve por allá en penal que se llama criminología. No criminalística, criminología es la facultad que tiene el Estado para tener mejora y poder reinsertar los hombres que han delinquido y no permitir que hombres que no han delinquido vayan a delinquir. Entonces, como decía Bolívar, si educamos a los niños de hoy, no tendremos que castigar a los hombres del mañana. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos áreas de esparcimiento, tenemos áreas recreacionales, tenemos fuentes de trabajo, tenemos buenos planteles de educación, tenemos una cantidad de gamas en que ocupar el tiempo ocioso, pues tendremos un mejor país de desarrollo. Pero lamentablemente, todo eso como que letra muerta, entonces como que no importa absolutamente nada que está pasando. Pero lo que me pregunta que me decía Rubén, sí, eso sí sucede aquí. Y antes sucedía con camiones pequeños, ahora ya ustedes gandolas. Estamos hablando de gandolas de la máxima envergadura que hay, de 20 y pico de cauchos allí rodando y encerados con sello inclusive colombiano, bandera colombiana, y pasan por ahí por cuenta. Ahora, ¿qué trae esa gandola? No sabemos. Yo no sé qué trae. Yo sé que de repente trae unas galletas y unos bocadillos, lo que Dios trae. Pero ¿qué trae los demás? No sé.
Entonces la pregunta es esa, deberían de ser un Estado serio, responsable. Eso es falta de respeto hacia la misma ciudadanía. Pero es que una ciudadanía, pues también que no se preocupen en estudiar, que no se preocupen en hacer valer sus derechos, pues lamentablemente sigue siendo inocente, sigue siendo burlada y sigue siendo atropellada. Así de sencillo es. Entonces, pues, una cosa es lo que muchas veces estudiamos, lo que queremos profundizar en el conocimiento, y otra cosa es lo que vemos. Cuando vemos el acontecer diario en el derecho penal y vamos a los tribunales, vemos que lo que usted dice no es lo que se hace. Vemos los procedimientos especiales penales, no los cumplen. Vemos que un procedimiento abreviado no se hace. Vemos lo que son los actos procesales no se hacen como debe ser, no existe la solemnidad. Vemos que hay un retardo procesal, vemos que le da igual o no llevar el detenido al tribunal o no llevarlo. Vemos que es igual si se hace el acto a la hora o lo suspenden para dentro de 15 días y después para dentro de un mes. Vemos que se sale una boleta de libertad para llevárselo a un detenido aquí en este caso el Centro Penitenciario de Santana, y resulta que esa boleta hay que llevarla por allá para Caracas, mandarla por allá, si la han visto bueno por allá. Bueno, una cantidad de corrupciones por todos lados. Entonces cada día la cosa es más fuerte. Pero eso no quiere decir que perdamos el interés de prepararnos y que perdamos el interés de tener cada día más conocimientos académicos, porque eso a nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa porque en lo que nosotros podamos formar aquellas nuevas generaciones, pues va a ser bueno. Va siendo semillitas que vamos sembrando allí, semillitas que vamos sembrando allí, y que tarde que temprano alguna de esas semillitas dará su fruto. Y hablaremos ahora de quiénes son sujetos del derecho internacional. Los sujetos del derecho internacional pues tienen que ser primero que todos los estados, porque el estado es sujeto de derecho internacional por su autonomía como estado y debe ser de fiel cumplimiento esos derechos y esos tratados internacionales que se hagan. Por ello son sujetos de derecho internacional, primero que todos son los estados, segundo las organizaciones internacionales que se crean para que ejerzan funciones de organizaciones internacionales en beneficio de la paz y del entendimiento de los pueblos y el beneficio de los ciudadanos que conforman cada territorio de esos pueblos. Las comunidades deliberantes. Las comunidades deliberantes son aquellas comunidades que representan a determinados grupos, de comunidades indígenas, comunidades de determinados grupos, inclusive de aquellos diferentes cleros y filosofías diferentes, pero que estén marcados dentro del marco de la legalidad. Son sujetos de derecho. Los movimientos de liberación nacional y el individuo como persona física, como sujeto pasivo de derecho internacional, es decir, que recibe el derecho y obligaciones. Además puede agregar ciertos casos específicos que están vinculados dentro de sus respectivos tratados internacionales. El individuo como tal, pues el hombre como especie humana, pues tiene la capacidad de tener la capacidad internacional jurídica y es un sujeto de derecho, porque es la esencia humana la que hace que todo esto se mueva. El Estado está allí como una organización geográfica, pero el Estado está gerenciado, dominado y guiado por hombres, por seres humanos vivientes. Entonces, pues son los seres humanos los que tenemos que velar por los tratados internacionales, por el cumplimiento de las normas establecidas del derecho. Por eso tenemos que ser sujetos, objetos de derecho, y por esa parte velar porque el Estado cumpla. Pero cuando somos complacientes y no le damos la voz de protesta, porque no me importa si se hace o no se hace, estamos siendo complacientes de las irregularidades y de las cuestiones obsoletas que hace el Estado. Yo no he podido ver hasta el día de hoy ninguna organización de corporación de profesionales, y entre esto pues tengo aquí presente hoy al amigo Rubén, que haga una crítica o siquiera un escrito solicitando al Estado venezolano, al Estado ecuatoriano, al Estado que sea, de la posibilidad de aliviar los aranceles, para la importación y exportación de libros. No lo hay. De repente nos van a colocar unos aranceles muy altos para los juegos de bolas criollas o para las barajas o para la cerveza,
Y entonces ahí sí todos salimos a ver cómo hacemos para que no corran importación de bolas criollas, porque no hace falta para el club, no hace falta para el colegio, que nos hace falta que los insumos de la piscina no le suban mucho, porque no se puede bañar a la piscina, pero la parte académica no nos importa. Y resulta que ese es un deber de las corporaciones, velar por el desarrollo académico e intelectual de sus agremiados. Y no caer como muchos caen en muchos estados que permiten que por ahí hay una frase muy célebre que salió por acá hace muchos años en Venezuela que decía que no se necesitaba que la gente estudiara mucho, porque entre más brutos fueran sería mejor para dominarlos y gobernarlos. Sí, es cierto. Ahí salió esa frase. Dice, eso no, que no estudien mucho y que queden brutos, porque entre más brutos son, más fácil nosotros los gobernamos. Imaginen esa forma de pensar tan mediocre. Imagínense nomás esa forma de pensar tan mediocre. Hay que por lo menos en el caso de nosotros, como estamos regidos por las normas internacionales, el ISB, que es en Londres, todo es digital. No hay que traer los libros, sino todo es por internet. Las normas las rigen realmente, los principios contables, todo está digital. Sí, ahora como todo se ha vuelto digitalizado y a través de la cuestión de la pandemia, pues hizo la cosa más obligante digitalizado. Pero resulta que está digitalizado los libros, pero las sinvergüenzuras sí no le dan cumplimiento legal a través de los internet para pagar impuestos de todo lo que está haciendo y darle cumplimiento a los tratados. A mí me llamaba también ayer la atención cuando pasé por Puente, que se dice que se va a aperturar próximamente, porque supuestamente el puente se encuentra, el paso hacia Colombia está negado por el gobierno colombiano, más no por el venezolano. Pero me llamaba bastante la atención porque ayer le estaban colocando unos flejes a ciertos centímetros de la baranda principal de cada costado del puente, porque entonces pregunté, uno tiene que preguntar, ¿no? Preguntando llega lejos. Y entonces pregunté que para qué era eso, a un funcionario. Por cierto, me miró feo. ¿Y usted para qué quiere saber? Digo, pues, discúlpeme, pero no me conteste así, joven, porque yo puedo ser su papá. Simplemente le estoy preguntando porque como ciudadano común y corriente, pues necesito saber. Y yo como soy profesor universitario, pues quiero saber para qué es eso. Si usted está tan amable y me puede explicar. Si no, pues no me explique, pero no me moleste. Y no, señor, disculpe, que uno anda aquí con el sol y tal. Pido disculpas al muchacho, un guardia. Es que ahí se va a hacer una valla porque va a quedar unos túneles para que la gente vaya y venga sin necesidad de coger por toda la mitad de la calzada. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿y si esos túneles van a ser de lado y lado, entonces por dónde van a pasar los carros? Porque es un puente que de broma caben dos carros, uno para ir, uno para venir, el puente de Simón Bolívar, muy pequeño. Y si vamos a decir que van a hacer uno, yo creo que yo no lo alcanzo a ver. Y yo creo que generaciones mías que vienen detrás tampoco lo van a ver. Porque ese puente yo creo que van a hacerlo por hacer. ¿Ah? Dígame, Pablo. Yo creo que yo tampoco, Mar. Entonces, ese puente yo creo que lo van a terminar de hacer será por allá para el año 2035, 2040, ¿no? Entonces, es difícil, es que es difícil. Entonces, uno no entiende. Una cosa es lo que uno lee, otra cosa es lo que se hace, otra cosa es lo que, bueno. Sí, Entonces, eso es lo sí que quería hacer un comentario, Marcito. A ver, del punto anterior, así para que tomes la agüita allí, el tema de cuando hablamos de las artesanías, por ejemplo, que comentaba Rubén, pues es algo que dentro del derecho internacional, como el espíritu tal vez de esa norma era el intercambio cultural, el tema de la interculturalidad, la multiculturalidad, todo lo demás, pero siempre está el provecho negativo. ¿Qué significa? Aquí me contaban en Ecuador que en los años entre el 2000 y 2010 específicamente, las valijas artesanales que llevaban tejidos, que llevaban musicales y demás hacia Europa, pues resulta que llegaban a los aeropuertos y puertos en Europa y en Asia y no son revisados. No se revisa qué contiene la valija porque es prohibido. Me explicaban varias comunidades acá indígenas del sector y en un principio pues tenía el valor cultural, pero luego parece que se convirtió en un modus operandi
de llevar otro tipo de cosas que no eran estrictamente culturales. Empezaron a utilizarse para el delito las valijas artesanales a nivel internacional. Eso como comentario. Y desde el punto de vista, fíjense, la vista gorda de los estados, ahorita no pasa al Ecuador, vamos a hablar de la persona, del individuo, como estaba explicando. Resulta que que son menores de 18 años, menores de edad, sin representación legal, si se presentan al registro del Ecuador y no tienen ese representante legal a insertar la partida de un niño, y aún nacido aquí en el Ecuador, se niega la inserción en el registro del Ecuador, cuando los dos padres son menores sin representación legal. Entonces, fíjense ustedes la vulneración de derechos que va a tener el niño, de que el hecho de que sean, o sea, ni siquiera entienden de la emancipación, del hecho de que ya los dos pueden ser menores, pero ya tienen un niño y la legislación de aquí prohibía la inserción. Y en el consulado, en la parte venezolana, no se les dio el apoyo. Eso fue un reclamo que hubo hace 15 días, fue terrible, porque ni el Estado ecuatoriano ni el Estado venezolano solucionaban el problema. Y peor, le colocaron un guardia en el hospital donde parió la niña venezolana menor de edad y no la dejaron salir durante una semana hasta que se revisara ese tema de la normativa. Entonces, son temas que dentro del derecho internacional, en ese caso privado, no, son sumamente difíciles. Y el último punto, el tema de cómo ese túnel que nos explicaba Omar, aquí en el tema de la migración, cuando la persona no trae los documentos para ingresar al Ecuador, vamos a imaginar los venezolanos terminan siendo víctimas de las personas de trata y tráfico de personas. ¿Por qué? Porque no hay una normativa, entonces los que aprovechan son los de la delincuencia organizada, las mafias, y terminan vulnerando derechos de mujeres, de niños, de niñas, y no hablemos ni siquiera del tema de tráfico de órganos tan grande que hay cuando empieza ese tema migratorio, que también es un tema por el hecho de no tener el pasaporte, de no tener nada, pues las personas quedan sometidas. Vimos los casos de México, vemos los casos acá de Ecuador, en Chile, y terminan vulnerando derechos. Entonces quería hacer ese comentario, compañeros Rubén y Omar. Es que lo que suele suceder con esto es que hay un fenómeno que ha generado mucha controversia y sin embargo lo han manejado de una manera muy diplomática, pero muy pasiva, no muy activa. El sistema de emigración o desplazamiento de venezolanos a nivel de nuestro continente es bastante fuerte y genera no solamente una preocupación, sino es un problema hacia el país donde van llegando. Y es latente verlo allí nomás en la frontera, en Cúcuta. Cúcuta ha tenido un cambio total y me he puesto a hablar con algunas personas y para ellos ha sido demasiado fuerte la inmigración de tantos venezolanos porque algunos van a trabajar, son personas de bien, personas pruebas, honestas y trabajadoras, pero está yendo mucho delincuente. Entonces allí ya se ve una cantidad de los llamados gaminos o niños de la calle allí deambulando por las calles, unas personas disidentes ya mayores de edad que andan casi desnudas por la calle porque la droga los ha acabado, niñas de 12, 13, 14 años prostituyéndose, va a determinados parques ustedes y ven aquella cantidad de muchachitas allí de prostitución, libre, la policía las corre, se van por un lado, se meten por el otro lado. Hay algunas fuentes, como el caso de esta que estamos ahora, el Hotel Tonchalá, que en un hotel denominado Arizona, la tocaron que cerrarla porque la cogieron juez de baño público, los venezolanos. Entonces, no sé cuál ha sido la situación que ha llevado a tanto bagaje, a tanta vagabundería de muchas personas de nuestra nacionalidad que se han ido por la borda. Cuando antes éramos donde quiera habían recibido y había ciertas limitaciones para algunas personas poder ir a hacer eso. Esto fue una desbandada. Hoy en día ver el paso hacia Estados Unidos y ver aquella cantidad de personas que se tiran al río, no importa morir, aquellos que se meten por las montañas, por la parte de Panamá, arriesgando y mueren que son violadas y mueren dentro de la montaña que ni siquiera se sabe.
y una cantidad de atropellos que hay contra el ser humano y el derecho al libre desplazamiento, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, que está suscrito en tratados internacionales y que fue una parte de la Carta Magna de nuestro país. Eso no importa. Eso no importa. Y todo está bien, pero está bien para los que tienen. Pero quienes no tienen mucho menos, va a estar bien, va a estar cada día peor. Y no se ve ninguna solución. Y pareciera que no es que estamos hablando de política, estamos hablando de derecho internacional y de derecho internacional lleva a estas conversaciones, a estos puntos de partida. Porque aquí tratamos de la capacidad internacional que tiene el ser humano, hablamos de quiénes son sujetos de derecho y estoy hablando que los sujetos de derecho somos principalmente el ser humano, el ser viviente. ¿Por qué? Porque están las cuestiones jurídicas, está el Estado, pero es que el Estado lo conforman hombres, mujeres, que forman parte de sus gobernantes, son los que rigen la batuta de manejar el Estado, que son los que tienen que velar porque todo eso se cumpla. Entonces hay un desorden total mundial donde cada quien hace lo que le da la gana, donde la gente impera, forma guerra, destruye, mata, asesina vulgarmente a niños, ancianos, a lo que no importa, si bajo la mirada complaciente de algunos que tienen que cumplir determinadas normas que están establecidas, que yo no puedo transferir la raya allá porque no está establecido. Ah, pero para otras negociaciones sí transfieren la raya y muchas rayas más allá. Pero le mando no importa. Entonces yo me pongo nomás a ver el código orgánico procesal nuestro, que el año pasado fue modificado allí en la parte del procesal y eso es mentiras. Solamente fue un maquillaje que le dieron allí porque hay algunas investigaciones en la Corte Internacional Penal y entonces había que aquí se cumplían las normas y eso aquí no se cumple. Seguimos lo mismo y en lo peor, todo está cada día peor. Entonces la situación es bastante fuerte. Pero mientras tanto seguiremos estudiando y seguiremos aprendiendo y seguiremos debatiendo en estas conversaciones que algo nos podrán traer. Y siempre pues hago alarde de que me siento bastante honrado y representado por muchas personas profesionales que están en otros países, como el caso tuyo y otras personas, amigos míos que están por allá en México, por allá en España, que viven pendientes de llevar el conocimiento, como decía el finado Javier Méndez, que en paz descanse y en la gloria de Dios siempre metiéndose por la ventana del conocimiento. Porque al asomarnos a la ventana del conocimiento vemos un universo allá al frente, que esté lloviendo o esté haciendo sol, pero está allí el universo enfrente. Y eso nos permite vislumbrar y de entrar en el conocimiento de la materia y ver y analizar cómo se comportan aquellas personas que están después de esa ventana hacia allá y ver qué errores están cometiendo y qué podemos nosotros, de nuestro punto de vista humildemente académico que tenemos, poder ayudar y poder discernir en determinados temas, que es lo que estamos haciendo ahorita. Que de repente para algunos que escuchen estas tertulias pues no les va a gustar, pero es la realidad. Es la realidad de realidades lo que está sucediendo. Entonces hablamos que somos sujetos de derecho, ahora vamos a hablar de la personalidad jurídica. La personalidad jurídica se divide en dos perspectivas. En sentido amplio son los sujetos de derecho internacional, son a todos aquellos que tienen la relación de los derechos y de obligaciones para la comunidad internacional dentro de un orden legal. Esto no quiere decir más nada, sino son aquellas personas que están enmarcadas a cumplir la obligación y los derechos para una comunidad internacional dentro de un orden legal. Si usted se mete a importar, se mete a hacer negociaciones, tiene que cumplir una cantidad de ordenamientos legales que tiene el determinado país con que usted va a negociar, donde está radicada esa persona con que usted quiere establecer un negocio. Si usted no quiere someterse a ese ordenamiento jurídico que está establecido allí, que de repente es diferente al nuestro, lamentablemente usted no puede negociar. Entonces, ahí está la personalidad jurídica. Dar cumplimiento al ordenamiento jurídico establecido por determinado Estado que lo lleva a usted a ser una persona de derecho, porque puede entrar allí, pero siempre y cuando cumpla las obligaciones que están enmarcadas dentro de los tratados internacionales y puede negociar. Algunos autores dicen que toda persona es objeto de tener el derecho internacional fundamentándose en los derechos humanos, porque el derecho humano es respetable y por lo tanto usted tiene derechos internacionales. Yo difiero de eso, porque una cosa es el derecho humano que tengo yo para ser respetados mis derechos como tal y otra cosa es el derecho internacional para yo poder negociar. Porque primero, para poder negociar tengo que tener un soporte económico de poderlo hacer. Si no tengo la capacidad intelectual, pues tengo que tener un agente aduanero, tengo que tener un representante legal, un abogado,
Y si se trata de hacer cuestiones que tienen que ver con medicina, con cuestiones de la salud, pues tengo que tener un médico que me represente en el Ministerio de Sanidad, que me lleve los productos, que me busque la permisología, junto con el abogado, y tengo que tener un contador para que me haga los balances, para mandarlos para la carta de crédito. O sea, es una cadena de personas que tienen que estar allí alrededor de lo que esa persona, que por el simple hecho de tener derechos humanos, entonces pues tiene derecho a importar, sí tiene derecho a importar, pero tiene que someterse a la asesoría de personas que tengan más capacidad que no académicamente. Y allí volvemos atrás, que es la iniciativa de estar cada rato estudiando y llevar estos conocimientos a una cantidad de personas que vienen en relevo, que no son más sino los alumnos aquellos de pregrado y que posteriormente van subiendo y subiendo a través de conocimientos para que cuando lleguen a asesorar a determinadas personas, pues tengan los conocimientos plenos de saber qué van a hacer y cómo van a discernir en determinada materia. La persona jurídica de derecho internacional es aquella que requiere una participación activa en la creación de nuevas relaciones de derechos, donde surgen derechos y nuevas obligaciones, al menos para el mismo sujeto. La personalidad jurídica pues también tiene que tener una cantidad de derechos diferentes a la persona humana, porque ella tiene que someter una cantidad de documentaciones, tiene que estar al día, tiene que tener sus balances, tiene que tener su soporte, que eso es buena parte de lo que denominamos nosotros el derecho mercantil. Entonces tiene que tener un buen contador que le tenga todo eso actualizado, el abogado que haga todas las actas constitutivas que le puedan hacer falta para poder presentarse a hacer cualquier negociación. Entonces fíjate la cantidad de profesionales que entran en esta materia. Pedro Pérez o Juan Pérez tiene conocimientos y tiene dinero, pero no tiene la capacidad académica para hacer eso y quiere ponerse a importar. Bueno, pues muy sencillo, hace su compañía, quien se la redacta un abogado, quien le hace el balance, el contador, quien le hace un proyecto, un economista, y quien le hace la diligencia, un agente aduanero internacional. ¿Y con quién lo relaciona? Con otro abogado, con otro representante de la compañía en el extranjero, lo que va a traer maíz, va a traer sorgo, va a exportar café, cualquier cosa, tiene que tener un grupo de profesionales que lo rodean. Así de sencillo. Si no, lamentablemente esa compañía pierde la personalidad jurídica porque no se adapta a las normativas que establecen los demás países para darle acceso a cualquier negociación. Los propios estados, para crear su gobierno y manejo de sus relaciones, se ven obligados a la creación de sujetos internacionales, es decir, un ordenamiento jurídico de parte de voluntad de los estados. Los estados, como sujetos creadores de derecho internacional, tienen la prerrogativa de dar existencia a nuevas personas internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Si se generan nuevas relaciones, ejemplo, de las Fuerzas Armadas que tienen que ir a estudiar, que tienen que ir a hacer campos de entrenamiento, que son cuestiones bélicas, que ya no son cuestiones de importación, ni de salud, ni de libros, ni de alimentos, ni de carro, ni nada, sino son cuestiones bélicas, pues también tienen que someterse a tratados internacionales. Porque un país no puede importar armas de un país que está vetado para vender armas. Así de sencillo es. Un país no puede mandar a un grupo de personas a adiestrarse militarmente a un país que está vetado por su comportamiento, por su conducta, y que ya no es una persona fiable en el derecho internacional para dar asesoría militar a determinado país. Entonces las organizaciones internacionales, entre estas las de derechos humanos, puede decir, un momentico, Venezuela, por decir un ejemplo, no puede enviar personas para X país, para no nombrar a ninguno en especial, porque ese país clasifica en un grupo de terrorismo y tal, que para allí, que para acá, y no puede ir allí porque no va a traer nada bueno, sino va a traer, es una amenaza para la región. Entonces le hacen la oposición para que vaya. Que Ecuador va a traer determinadas armas, no las puede traer porque no son armas permitidas por esto, y va a la extinción de la humanidad. Entonces de repente pueden llegar, pero llegan por la vía de los caminos verdes, por las cuestiones ilícitas, como hacen la gran mayoría de grupos subversivos que están fuera de la ley, y que existen los perros de la guerra, que son los que traen armamento clandestino y venden a través de la complacencia de algunos países que los negocian sabiendo que no lo deben negociar,
pero que no les importa nada el derecho a la vida y el derecho a la libertad y el respeto a la soberanía de determinado país, sino simplemente le aporta las armas a esos perros de guerra que son los que traen el armamento y lo hacen llegar a manos de grupos subversivos y los arman. Muchas veces bajo la complacencia del Estado, que sabe que eso está llegando, pero se hace de la vista gorda. Entonces, eso ya no está enfocado dentro de las personas sujetas a derecho internacional, ni personas con capacidad internacional, ni personas con personalidad jurídica. Son personas que están acéfalas de toda esta situación. La clase, pues, le dije que voy a ser un poco corta porque el tiempo apremia y tengo un poco, ya tengo ahorita otra clase nuevamente de otra asignatura. Entonces, por eso le dije, son 8 páginas. 8 páginas. Vamos a hablar solamente de la capacidad internacional. Vamos a hablar de quiénes son los sujetos de derecho internacional y hablemos de la personalidad jurídica y me dan algunos ejemplos de lo que hemos tratado hoy. Y como siempre nos hemos manejado, ustedes profundicen también en sus exposiciones, que siempre hemos mantenido ese buen diálogo y ese buen aprendizaje. Y de verdad que me siento honrado de contar nuevamente con ustedes como compañero de estas tertulias, no como alumnos, ¿no? Bueno, vamos a decir como alumnos porque siempre hay uno que guía y otro que aprende o trata de discernir también un poquito de conocimiento. La verdad que para mí es un placer contar con la presencia de ustedes nuevamente y en lo que yo pueda llevar alguna palabra de ánimo, de conocimiento, no dudaré en hacerlo. Y estamos aquí a la orden. Solamente me resta decirles que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus familias y que el Creador del universo siempre nos mantenga mientras sea su decisión en este mundo antes de partir el día que nos corresponda al Oriente Eterno. Amén. Y Gracias. como dijo o como dice un cómico venezolano, Miguel Ángel Landa, hagamos de hacer bien y no sin mirar a quién. Bueno, bien. que la pasen muy bien, Pablo. Saludos a tu señora, a tu familia, a Rubén igualmente. Ya. Y seguimos pendientes. No sé cuánto más tendré en esta lista porque no me han dado la lista de los concursantes en esta asignatura. Creo que hay 2 más por allí, pero yo creo que ya la jovencita Monzón, yo ya leí esa clase y no sé si estará Johnny por allí. De todas maneras, pues vuelvo a repetir, esta clase fue hoy 21.5, debemos presentar el trabajo máximo 8 páginas el día 28.5. Volvemos a tener el 28.5 clase, presentamos el trabajo el día 4.6, 8 páginas, el día 4.6 tenemos clase, volvemos a entregar la página, los trabajos el día 11, el día 11.6 tenemos clase y el día 18.6 entregamos un video que no debe llegar a 10 minutos para hacer las cosas más rápidas y más cortas. Trataremos de ganar tiempo al tiempo y tocamos un poco retardados en las clases y no quiero tampoco dilatar mucho. Ustedes también tienen planificado concluir este doctorado lo más pronto posible y entonces vamos a hacerlo lo más rápido. De mi parte, pues, Muchísimas gracias. siempre tendré Muchísimas gracias, doctor Omar. Está bien, siempre haré de interés. Muchísimas gracias, doctor Omar. Gracias, Amén. Rubén. Amén. Que la pasen bien, pues. Sí, como siempre, muy amable. Aló, Pablo, se cortó. Se colgó. Que les decía que muchísimas gracias por la orientación, bastante claro, un tema importantísimo como siempre, los aportes, muy agradable la conversación y de igual manera de mi parte, tanto para Rubén como para Masito, el mejor de los deseos de que tengamos full bendiciones, ojalá que las cosas mejoren y seguir avanzando en esta formación de 4º nivel. De mi parte, pues bueno, que tengan un feliz día y un fuerte abrazo, Rubén y Omar. Igualmente. Que la pasen bien, pues. Chao.